Muchas gracias. Silencio, señorías. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Hernando Fraile. Silencio, señorías. Por favor, silencio. Señora presidenta, señorías, asistimos al final de un debate planteado por el señor Iglesias, por el que el señor Iglesias ha decidido someterse a este examen para ser presidente en lugar del presidente y que, evidentemente, para lo único que ha servido es sencillamente para conocerle aún mejor a usted, señor Iglesias. Ha hecho usted, a lo largo de todo este tiempo, un debate que se ha basado única y exclusivamente en descalificar, en insultar, en atacar al Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular. Ya sé que, en el fondo, su pensamiento es el pensamiento del partido único. Pero, señorías, aquí quienes deciden en España quiénes se sientan aquí son todavía los españoles y no ustedes, como en otras partes y en otros sitios. Señorías, hoy nadie duda que el Gobierno del señor Rajoy, en circunstancias muy difíciles, ha logrado enderezar la situación económica, salvar al país del desastre, pasar de la recesión a la recuperación, de la destrucción masiva de empleo a la creación de nuevos puestos de trabajo, de ser el enfermo de Europa a situar a España a la cabeza de los países desarrollados en crecimiento, abriendo las perspectivas de bienestar que desean la mayoría de los españoles. Basta con ver la España del 11 y ver la España de hoy. Los españoles hemos realizado durante los últimos años un esfuerzo extraordinario para superar la crisis económica. Gracias a su compromiso, a nuestro compromiso, hemos conseguido enderezar el rumbo y el horizonte que encaramos en este momento es de esperanza y prosperidad. Este gran cambio es el resultado de la suma de historias de superación de millones de españoles y es también de reformas llevadas a cabo por este Gobierno. Después de un año 16 muy difícil, caracterizado por la inestabilidad y la incertidumbre política, tras la celebración de 2 elecciones generales, dos investiduras fallidas y 10 meses de bloqueo, hemos respondido a la petición que nos hicieron los españoles en las urnas, que no era otro que entendernos con otras fuerzas políticas y concretar medidas que beneficiaran a nuestra sociedad. Tras más de 7 meses de ejercicio efectivo en la 12ª legislatura y a pesar de encabezar la mayoría más minoritaria de nuestra historia, hemos conseguido logros importantes gracias a los acuerdos con los demás. Así hemos aumentado el salario mínimo interprofesional, hemos mejorado la situación de los autónomos, hemos aprobado un bono social energético para proteger a los consumidores más vulnerables, hemos resuelto el problema de la devolución de las cláusulas suelo, hemos mejorado la atención a los parados de larga duración y hemos ampliado el permiso de maternidad hasta las 4 semanas. Y son muchos los pactos, señorías, que estamos negociando con otras fuerzas políticas, como el Pacto de Estado en materia de violencia de género, la actualización para consolidar el sistema de pensiones, el Pacto por la Educación, la Comisión Permanente contra la Corrupción y para la Calidad Democrática o la nueva Estrategia Nacional de la Justicia. Y aspiramos a que esta sea la guía de la actuación para una legislatura que debe de ser fructífera y de largo recorrido, en la que la globalización, la ciberseguridad, el terrorismo y el cambio climático aparecen como retos que debemos ser capaces de afrontar. Hace pocos días, el 31 de mayo, el Congreso dio luz verde a los presupuestos generales del Estado con 176 votos a favor. Este acuerdo constituye un verdadero hito político, fruto del entendimiento, del diálogo y de la capacidad de este Gobierno y de la apuesta de 7 fuerzas parlamentarias por dar estabilidad a esta legislatura, en el que, por cierto, se aprobaron enmiendas de todos los grupos políticos, tras aprobar, además, el techo de gasto el pasado diciembre. Los presupuestos que hoy ha aprobado, ayer, el Senado, son los presupuestos que necesita España
centrados en mejorar la calidad de vida de todos los españoles, como fueron los del 16 y tienen que serlo los del 18, ya que consolidan el crecimiento y la creación de empleo. Señorías, somos el país que más crece de la eurozona. Ya sé que esto no le gusta a usted, señor Iglesias. Crecemos el doble que Alemania, el triple que Francia o Italia. No me voy a comparar con Grecia, ¿verdad? En el 2016 crecimos un 3,2% del Producto Interior Bruto. Llevamos 14 trimestres consecutivos creciendo y a la vez reduciendo el déficit. Tras la destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo, que esa es, señor Ábalos, la fábrica más potente de pobreza que ha existido en los últimos años en España, 2,2 millones españoles, con nombres y apellidos, han encontrado un empleo en los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular y más de 1 millón son mujeres. Además, han mejorado todos los sectores considerados vulnerables, como los jóvenes o los parados de larga duración. Se ha incrementado la contratación indefinida en casi un 15% y ya hemos recuperado todo el empleo femenino perdido durante la crisis. En definitiva, hemos recuperado 2 de cada 3 empleos que destruyó la crisis y tenemos como gran objetivo alcanzar los 20 millones de personas trabajando en nuestro país en 2020. Estos son los presupuestos que buscan que nadie se quede fuera de la recuperación y son los más sociales de la historia de España. 72 de cada 100 euros están destinados a políticas sociales. Las comunidades autónomas dispondrán de 5.387 millones de euros extraordinarios para financiar la sanidad y la educación, el mayor gasto ya en sanidad y educación de la historia de España, señor Iglesias. Además, 14 millones de españoles recibirán sus prestaciones, 140.000 millones serán destinados a las pensiones. Y se consolida, señorías, la rebaja fiscal del IRPF a familias y trabajadoras y del impuesto sociedades de años anteriores. Hoy, señor Rivera, los ciudadanos, y gracias a las rebajas que hicimos en el año 15 y 16 españoles, ¿verdad?, pagan menos impuestos de los que han pagado nunca. Además, destinamos 19.000 millones de euros a los parados y 1.900 también a políticas activas de empleo, ampliando los estímulos a la contratación a los autónomos y bonificando la cotización a la seguridad social. En definitiva, los presupuestos generales del Estado garantizan la estabilidad, recuperan la confianza que habíamos perdido en el exterior y siguen marcando la senda de recuperación de nuestro país después de años de crisis de recesión. Señorías, España vuelve a ir bien. Sí, es así. Y mientras nosotros seguimos trabajando en consolidar el crecimiento económico, la creación de empleo y afianzar el futuro de los ciudadanos, otros utilizan las instituciones para sus intereses particulares. No soportan los hechos y recurren a la demagogia, cuando no directamente a los insultos y la mentira para desacreditar el Gobierno del cambio, que es a lo que usted lleva 2 días empeñado, señor Iglesias, en esta Cámara. Su última ocurrencia ha sido precisamente esta moción de censura, un nuevo numerito del circo podemita, por cierto, un numerito bastante aburrido. Ya vio usted que hasta el señor Expósito se nos quedó traspuesto y el alcalde de La Coruña no hacía sino jugar al jueguecillos de esos con su iPad. Señorías, el cese de un gobierno a través de una moción de censura es algo más serio de lo que usted ha hecho aquí. Solo tiene sentido en la medida en que la oposición que la expresa esté preparada para asumir por sí mismo la responsabilidad del poder. Y eso está justo en las antípodas de lo que hoy usted y sus propuestas suponen para los españoles. Hemos vuelto a comprobar que lo que menos necesita en España es de usted y de sus colegas, y especialmente de su sectarismo, señor Iglesias. Su moción no tiene carácter constructivo, simplemente mediático, para ocupar más cuota de pantalla. Supongo que ya hay algunos que habrán desconectado hace bastante tiempo la tele, porque esto, viéndole a usted, ha sido ya una pura tortura.
permítame que se lo diga. Aquí ha vuelto a poner de nuevo su estrategia. Su estrategia es atacar, insultar, estigmatizar al Partido Popular con lo que sea. O como ayer pretendía el señor Errejón, 21 años en la cárcel de Soto del Real. El problema es este. Es que ustedes piensan que todo el que no piensa como usted tiene que ser apartado como sea. No por las urnas, sino como sea. Permítanme que en este asunto le recuerde que el Gobierno del Partido Popular no solo es un gobierno honrado, decente y honesto. Lo es el Gobierno, lo es su presidente, lo es este grupo parlamentario, lo es mi partido, señoría. Y le pido un poco más de respeto para todos los votantes que nos han votado. Somos nosotros los que hemos puesto en marcha el mayor número de reformas legales para profundizar en la rendición de cuentas de las distintas fuerzas políticas y el control interno de sus actividades. Y que, respondiendo al objetivo de Gobierno de ser implacables contra la corrupción y al mismo tiempo frenar la desconfianza creciente de muchos ciudadanos hacia las instituciones, la lucha contra la corrupción en España cuenta hoy con nuevos instrumentos legales y penales que han permitido a la Administración de Justicia sacar a la luz y desenmascarar numerosos casos que hoy en día se están investigando o enjuiciando y que antes nadie era capaz de sacar a la luz. Porque nosotros, señor Iglesias, a diferencia de usted, tenemos claro que quien la hace, la paga. El que mete la mano en la caja acaba en la cárcel y va a tener que devolver hasta el último céntimo. Y que aquí no se tapa a nadie, señor Iglesias, a nadie. Esto ha sido algo que ha caracterizado precisamente y que ha sido posible gracias a las reformas que hicimos en la 10ª legislatura. Señorías, me parece francamente cínico que ustedes pretendan promover una causa general contra el PP por otra forma, que somos el partido más investigado de España aquí en las Cortes, mientras usted, con algunos más, se conjura para tapar aquello que afecta a la corrupción y a la financiación de sus propios partidos. ¿Qué es esta conjura, señor Iglesias, para evitar usted, con el PSOE y algún otro, una auditoría de sus cuentas? Por cierto, señor Ábalos, mire, de su partido, lecciones en materia de corrupción, las justas, me va a permitir que le recuerde que es usted el único partido condenado por financiación ilegal. Condenado. Permítame que le diga a usted que ustedes tienen 240 causas judiciales abiertas en toda España, que tienen a sus dos expresidentes sentados en el banquillo no como testigos, como acusados, que además hay 320 cargos y altos cargos públicos imputados o investigados de su partido, más de 1.000 personas relacionadas con el mismo en esa situación y 4.000 millones de euros comprometidos en esos fraudes. El último, el de Extremadura de la semana pasada. Señor Iglesias, a usted, mire, no hay peor corrupción ni más vil y antipatriota que aquella que implica la almoneda de tu nacionalidad para ponerse al servicio de terceros países y de sus intereses. Y eso le va a perseguir a usted siempre, como muchos de los colegas que le acompañan, que se han dejado corromper por el chavismo poniendo sus votos en esta Cámara al servicio del señor Maduro, actuando como mercenarios del mismo. ¿Qué es eso de que a ustedes no les compra nadie? Pero si a ustedes les han comprado hasta los de Irán. Señoría, se han venido ustedes a defender con desparpajo la política de un gobierno como el gobierno de Irán, relacionado con el terrorismo y con todo tipo de conflictos en el mundo desde hace mucho tiempo, porque les han financiado en la Tuerca o en el Ford Apache. ¿A qué espera usted, señor Iglesias,
para condenar el régimen de Maduro y los más de 70 asesinatos que se han producido en las últimas semanas en Venezuela? ¿Por qué sigue sin denunciar el apoyo tácito de Irán al terrorismo, a la persecución de las mujeres o a los homosexuales? Señor Iglesias, usted quiere ser presidente en lugar del presidente Rajoy, y de eso se ha examinado usted en esta sesión. El resultado ya lo sabemos, 82 de 350. Tiene en su haber su grupo, el de Compromís, a regañadientes, que ya le dijo el señor Baldoví que retirara la moción, de Esquerra Republicana y de EH Bildu. Señorías, yo le diría a usted que las compañías con las que goza, aparte de las propias, no son las más adecuadas para querer ser presidente de España. Porque, mire, cuando una moción de censura como la que usted presenta no tiene la objetiva posibilidad de conseguir el Gobierno, o se acompaña y adorna con los grupos con los que usted va, solo tiene un objetivo: obstruir la acción del Gobierno y la acción de esta Cámara, que esta semana, en vez de estar aprobando reformas, pues se dedica a su protagonismo. Pero mire, ¿cuál es el motivo real de su censura? ¿Qué consultas ha hecho y a quién para poner en marcha esta farsa? ¿A sus círculos? ¿A la gente? ¿A aquellos que usted mencionó en su comparecencia como jueces para la democracia? Mire, a estos últimos no les queda más remedio que desmentirle. Por lo que a la gente se refiere, ni siquiera la manifestación de autobús y bocata salió bien. Ese mismo día los madrileños preferían pagarse una entrada para ir a las ventas que acompañarle a usted en la Puerta del Sol. 24.000 en las ventas y 3.000 en la Puerta del Sol. Señorías, nadie duda que su numerito en el pleno de hoy se debe a la situación de debilidad y fragmentación existente en el Partido Socialista y que usted intenta extender la OPA que inició con Izquierda Unida ahora al PSOE, dando oxígeno a esos populistas de nuevo cuño como Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu. Esas amistades peligrosas. Y, señorías, ya le he dicho, a través de la moción no solo se derriba al Gobierno, se presenta una alternativa. Y usted ayer no fue capaz, ni hoy, de hacer ni lo uno ni lo otro. Pero, mire, no debería plantear una moción de censura quien no es ni tan siquiera jefe de la oposición. Le recuerdo que a usted las urnas, los españoles, esos a los que aquí parece despreciar, ¿verdad?, le colocaron como tercera fuerza parlamentaria en esta Cámara, y no deja de ser pretencioso y arrogante pretender ser presidente del Gobierno habiendo quedado tercero, y después de haber perdido más de 1 millón en tan solo la distancia que separan las elecciones de diciembre a las de junio. Es verdad que el que tenía que ser jefe de la oposición desertó y se fue de esta Cámara. Ya lo hizo el señor Rodríguez Zapatero en su momento, no es una novedad, cuando salió corriendo en el año 11 convocando o adelantando elecciones generales sin dejar un presupuesto. En aquellos días, señor Garzón, usted nos dijo qué ministerios eran los que le interesaban, que no eran precisamente los más sociales. Recuerda usted que ya se lo dije aquí una vez, no se lo voy a repetir, pero ya saben todos a qué me refiero. Hoy, señoría, el líder ausente le da a usted el protagonismo, pero la legitimidad, le insisto, la dan los españoles en las urnas. Usted ha pretendido ganar hoy aquí lo que no ganó en democracia, y eso es un fraude. Es el claro ejemplo de la confusión política que sufren algunos en nuestro país. El tercero quiere ser el líder de la oposición en el Parlamento, mientras quien debería demostrar que lo es tendrá que convertirse en líder asambleario fuera del Congreso y obliga a su grupo hoy a abstenerse. Algo ciertamente paradójico, van a permitirme que les diga. Porque era malo para los intereses de los españoles abstenerse hace 7 meses, permitiendo que el único gobierno posible, con respaldo de 170 escaños para evitar terceras elecciones, y no lo es abstenerse hoy. ¿Acaso es mejor abstenerse permitiendo entender que el señor Iglesias pueda ser considerado el líder de la oposición? O pongámonos en el siguiente caso, señor Ábalos. Si el señor Iglesias, con el apoyo de independentistas y viejos amigos de ETA, pudiera en algún momento tener más apoyos que otros, ¿su partido permitiría que fuera presidente?
Esta es la cuestión, señorías. Y ustedes tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Si quieren seguir instalados, como su líder antaño, en el no, o quieren crear una oposición constructiva, como parecía que estábamos haciendo en los últimos meses. Señoría, esta es la tercera moción de censura que se celebra en democracia. Ni la forma de esta moción coincide con las anteriores, ni el contexto político, social y económico son comparables. Las dos anteriores coincidieron con los primeros años de una democracia que no estaba consolidada, con una Constitución recién estrenada y en un contexto de depresión económica, con inflación de 2 dígitos y un duro proceso de reconversión industrial y devaluaciones periódicas de la peseta que empobrecían a todos los españoles. El PIB era de 2.300 euros, hoy 24.000 euros. A sus señorías no se les escapa que la situación española en la actualidad no tiene nada que ver con la del pasado. Y, señor Iglesias, usted ha hecho una larga argumentación en su escrito, que luego no ha mantenido aquí, sobre la necesidad de esta moción. Usted dice que el PP ha abandonado a la ciudadanía. Pero, oiga, ¿se ha leído usted los presupuestos generales del Estado, donde 7 de cada 10 euros están asignados a gasto social? ¿Usted cree que hemos abandonado a la ciudadanía prorrogando las ayudas a los parados de larga duración o consiguiendo que casi 80.000 familias vulnerables se hayan beneficiado de las medidas antidesahucio aprobadas por nosotros? ¿Cree usted que hemos abandonado a los ciudadanos rescatados de la trampa de los productos financieros tóxicos que se elaboraron durante el anterior Gobierno? Señor Iglesias, le he escuchado esta mañana decir a usted que la vivienda no puede ser objeto de especulación. ¿Y el señor Espinar qué opina de esto? Usted argumenta que existen pérdidas de derechos en la ciudadanía y en las mujeres. ¿Cree que el complemento a la cuantía de la pensión para 180.000 mujeres con hijos que han visto incrementada su pensión hasta un 15% es un recorte de sus derechos? ¿Lo es haber ampliado el permiso de paternidad? Que trabajen 8,5 millones de mujeres, la mayor cifra de toda la historia en nuestro país, ¿supone también una pérdida de derechos? Tal vez para ustedes el incremento de un 25% del presupuesto destinado a luchar contra la violencia de género sea una pérdida de derechos a las mujeres. Por cierto, ¿la azotaría hasta que sangrase? ¿En qué categoría de derechos lo sitúa usted? Señorías, ¿dónde sitúa usted el apoyo cerrado que ha brindado en esta Cámara a los dirigentes de unos sindicatos que actúan como un colectivo mafioso y que impiden que en Algeciras las mujeres puedan trabajar en ese puerto, que es una forma de caverna machista que no existe en ninguna otra parte del país? Señora Montero, no se ponga usted nerviosa, Yo le recomiendo que no solo cite a Clara Campoamor cuando sube a la tribuna, a ver si es posible también que usted la lea, porque usted se parece más a Margarita Nelken, ¿verdad?, que era aquella que decía que las mujeres no tenían que votar porque votarían a la derecha, que a la señora Campoamor, que defendió dignamente el derecho a votar. Dicen que el mundo laboral está cada vez más precarizado, pero la realidad es otra. Se está creando empleo en todas las partes de España y en todos los sectores. ¿Le parece a usted precario que el 91,4% del empleo recuperado sea empleo a tiempo completo o que la contratación indefinida a tiempo completo crezca en el 17% a un ritmo del 15%? Hoy en España 3 de cada 4 asalariados tienen un contrato indefinido, 6 puntos más que al inicio de la crisis, señor Iglesias. ¿Cree que eso es precarizar el mundo laboral?
Señoría, lo que es precarizar el mundo laboral es parar las inversiones, como hacen ustedes en el Ayuntamiento de Madrid, y que ahora Madrid Capital por primera vez tenga más parados de los que tiene la Comunidad de Madrid, que es un hecho que debería llenarle a usted de vergüenza porque no tiene precedente en la historia de la Comunidad de Madrid. 160.000 empleos. 160.000 empleos, señor Iglesias. Predican que hay un aumento de la desigualdad, pero la realidad es otra. Por tercer año consecutivo disminuye la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social, así como la tasa de carencia material severa. ¿Cómo puede decir usted que aumenta la desigualdad? Tal vez para usted sí es desigualdad que la reforma fiscal sea beneficiosa para las familias con más hijos y que 300.000 hogares que tenían a todos sus miembros en paro hayan superado este problema. Habla usted de que este Gobierno es incapaz para llegar a acuerdos. De eso no voy a hablar porque ya lo hemos visto hace 2 semanas. En cuanto a lo de Cataluña, sí que me preocupa mucho y me preocupa. Me preocupa, yo creo que a todos los ciudadanos, incluso a muchas de las personas que le votan a usted, como dicen las encuestas, señor Iglesias. ¿Cuál es su posición real? ¿Qué es lo que quieren hacer de verdad? ¿Están ustedes de acuerdo en fracturar España en pedazos? Y que eso es algo que pueden o sobre lo que pueden decidir una parte de los españoles, excluyendo a otra parte de los españoles, al resto. Mire, fracturar la soberanía nacional es uno de los peores negocios que puede hacer un país como el nuestro. Nosotros sí lo tenemos claro. El futuro no puede estar en manos de una minoría que intenta conseguir ilegalmente la destrucción de nuestro país, privando de sus derechos constitucionales a la mayoría de los españoles después de convivir juntos durante siglos, siendo la nación más longeva de Europa. Eso no se puede decidir solo por unos ciudadanos que residen en una parte del territorio. Tiene que ser decidido por todos. Y permítame que le hable de algunas cosas que me hacen sentirme orgulloso de ser español, porque usted ha venido aquí y, aparte de insultar a todo el mundo, pues no sabemos muy bien por qué quiere ser presidente de un gobierno o de un país como el que usted descubre que es un gobierno o que es un país, en negro. Mire, España es una gran nación. Y tenemos que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de ello, no solo por nuestros éxitos deportivos, que también, sino porque somos el 5º país del mundo que más ha prosperado en los últimos 35 años, porque en los últimos 5 años hemos cambiado nuestro modelo productivo, pasando del endeudamiento y la burbuja inmobiliaria al de la competitividad y las exportaciones. Somos el 2º país exportador de Europa, con 150.000 empresas que se juegan el tipo y salen fuera de España a exportar lo que aquí producimos. Nuestras empresas son líderes en el ámbito de las infraestructuras, en la distribución, en la venta de productos agroalimentarios y también en el sector textil. Tenemos al señor Amancio Ortega, señor Iglesias, ese al que ustedes infamemente denuestan, como denuestan a toda aquella persona que supone algo de prestigio para este país. Por cierto, hay que tener una bajeza moral incontestable para atacar a una persona que ha hecho un donativo como el que ha hecho el señor Ortega para mejorar la vida de los enfermos de cáncer y detectarlo. Se lo dice alguien que ha pasado por esa situación. Se lo dice alguien que ha pasado por eso. Eso es una vergüenza. Somos un país moderno. Somos un país moderno y altamente competitivo. Y somos admirados por nuestra cultura. Nuestra lengua común es hablada por más de 500 millones de personas en el mundo y también gracias a nuestro patrimonio, costumbres, biodiversidad y clima somos el tercer país más visitado del mundo, 75 millones de turistas que se sienten felices y seguros entre nosotros. Gracias al esfuerzo y trabajo de españoles somos un país solidario. 14 millones de personas reciben algún tipo de ayuda, prestación o pensión y contamos con millones de voluntarios. Tenemos una sanidad pública gratuita
y universal con magníficos profesionales, la 8ª mejor sanidad del mundo. Somos líderes en donación de órganos y ejemplo de convivencia e integración en apoyo a la familia, a los mayores, a los discapacitados. Y vamos a tener vivo también, me va a permitir en este momento, viva la memoria de las víctimas del terrorismo para siempre. Somos un país seguro. Somos un país seguro, gracias al compromiso de aquellos que cada día velan por nuestra seguridad dentro y fuera de España. Y nos llena de admiración personas que, como Ignacio Echevarría, son capaces de enfrentarse a unos terroristas y dar su vida por la libertad y la vida de los demás. Podría estar contándoles toda la mañana. Necesitaría incluso más de lo que usted empleó ayer en demoler la historia y en triturar nuestro pasado y nuestro presente. Son esos 1.785 motivos por los que hasta un noruego quiere ser español. Y aunque sabemos que nos queda mucho por hacer, es bueno recordar que lo que somos, porque cuando uno no sabe lo que tiene, corre el riesgo de perderlo. Esto no son solo datos y cifras. Detrás de eso hay millones de personas con nombres y apellidos y un gran país. Este no es el país en negro que usted pretende, de gente miedosa, rencorosa, corrupta, vil o envidiosa que usted describe. Será porque lo conoce en su proximidad. La crisis y los errores, que los ha habido, generaron frustración, y lo sabemos, es evidente. Que la codicia de algunos pervirtió la exigencia de honradez de cualquier servidor público y genera indignación justificada entre muchos españoles, sin duda. Le garantizo que más entre nosotros que entre aquellos que la han utilizado como metralla para deslegitimar la política, las instituciones, la democracia, y han usado eso para manipular a muchos y estar hoy aquí como ha hecho usted en todo este tiempo. Señorías, antes de terminar mi intervención, quiero poner en valor una fecha y un momento. Se van a cumplir el año próximo 40 años de nuestra Constitución, la de diciembre del 78. Y mañana celebraremos 40 años de la oportunidad que tuvieron todos los españoles para abandonar y dejar atrás la dictadura y alumbrar la democracia. La transición española es una de las etapas más fascinantes de nuestra historia contemporánea y continúa siendo a día de hoy referente y modelo para otros países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida, basada en el ejercicio de la ley, a la participación democrática, al pluralismo político, a la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y progresar en todos los ámbitos: crecimiento económico, desarrollo social, libertad, igualdad y pluralismo. Y mi grupo parlamentario no va a contribuir a demolerla, señor Iglesias. Estos años, culminados con la entrada de España en las entonces llamadas Comunidades Europeas, constituyen los mejores años de nuestra historia. Señor Iglesias, lamento que usted esté empecinado en romper ese espíritu de reconciliación, concordia, prosperidad y derechos y libertades que hemos ganado los españoles, y que busque otra vez dividir a los españoles en buenos y malos, según piensen o no como usted o sirvan a sus intereses. Eso es sectarismo y del peor. En la España del siglo XXI sería mejor dejar atrás el viejo relato de la confrontación y las cuentas no saldadas del caínismo para mirar hacia adelante y, desde luego, superar el delirante retrato que ayer hizo usted aquí de la historia de este país. Y acabo ya. Pido al Grupo Socialista altura de miras. No caigan en la trampa de confundir su papel, supeditando la estabilidad de España a las exigencias de los grupos populistas y nacionalistas de la izquierda radical. No se arrojen en los brazos de un partido de propuestas quiméricas cuya única obsesión es liquidar nuestro sistema democrático y que no duda en mercadear con la soberanía nacional, como hemos visto hoy, en función de sus exclusivos intereses. En 1980, y en un pleno como el de hoy, al final de un debate como el de hoy, el señor Fraga se dirigió al señor González, augurándole que sería presidente del Gobierno.